por el comercial, pero me parece un libro extraordinariamente rico en ideas y en conceptos, en ideas alternativas para entender lo que significa el monopolio, la concentración económica, la concentración mediática en un grupo que ha controlado la economía de una manera brutal. Se habla de hasta el 60% controlado por 18 grupos industriales. Y contra eso, y contra los dispositivos culturales, mediáticos, que estos mismos empresarios son dueños, pues contra eso hay que pelear. Perdón por el comercial, don José Victoria, que es igual de largo que yo para preguntar. Avante, Pablo. Bueno, sí, mire, permítame completarle la pregunta. Yo sé que debemos ir al grano porque el tiempo al aire a nosotros se nos limita mucho aquí, pero quisiéramos preguntarle, si acaso, porque usted es una persona que debe tener alguna información al respecto, la ciudadanía no sabe, los militantes de Morena, yo los he preguntado, nadie sabe qué jabón patrocina a Sergio Mayer, nadie sabe qué marca de champú lo patrocina, y queda la duda de si acaso será alguna fábrica de embutidos, alguna salchicha la que lo patrocina. Quisiera yo preguntarle, maestro, que nos dijera algo al respecto. Miren, es un tema que yo he tocado con mucho cuidado, porque inclusive golpeó mediáticamente al presidente del Instituto Nacional de Formación Política, a Rafael Barajas. Alguien que hacía el fisgón, alguien que carece de la más elemental formación política. Sí, entonces, la explicación que hemos dado es que es un tema claro que se tiene que ventilar en el partido, se tiene que ventilar en los medios, se tiene que tomar alguna medida cuando Morena se afiance más. Pero la política que se ha aplicado, inclusive han atacado al propio Mario Delgado. Ahora también hay una andanada de críticas porque fue nombrado por Claudia Sheinbaum como secretario de Educación. Y hay mucho maestro que empezó a opinar también por el asunto de que Mario, en su momento dicen que apoyó la mal llamada reforma educativa. Son temas que se están ahorita, digamos, discutiendo, pero que yo en lo personal no le veo ningún riesgo, ningún peligro. Aún lo patrocinara, se pueden abrir, el más rico del país, que está entre los más ricos del mundo. Definitivamente no van a poder modificar en primer lugar el proyecto de nación, la cuarta transformación. Ese está garantizado. Tampoco va a influir de manera personal en la Cámara, porque tenemos ahí la mayoría calificada. Entonces, Sergio Mayer puede hacer algún desaguisado en estos días o ya que entre en funciones, pero para mí, les digo, no representa en primer lugar peligro. Y en segundo lugar, ahorita lo he dicho yo en las redes, el tema que está a la orden del día en la agenda, que sí nos preocupa y que a propósito va muy bien, es la reforma al Poder Judicial. Lo demás, pues hay fobias y hay filias. Yo también les digo sinceramente, yo vengo de la corriente dura de los años 70 y a mí me gustaría que en Morena tuviéramos puros Andrés Manuel López Obrador, de ahí para arriba, gente inclaudicable, probada, con una persistente, tenaz, un tipo que conoce muy bien la historia, que vivió entre los indígenas, que viene de muy abajo, la mamá comerciante, el papá un obrero común, igual que la mayoría de nosotros los mexicanos. Y entonces, repito, el asunto de Sergio Mayer a veces lo vi yo hasta con cierta morbosidad. Claro, les digo, hay que trabajar desde el instituto para formar cuadros. Por ejemplo, está el joven aquí, Eduardo. Hay mucho joven que tiene capacidad, que tiene talento, que tiene potencial. Pero qué bueno que me... Y en Morena, nomás para terminar la idea, en Morena sí aspiramos
a que haya representantes de Morena con una sólida formación ideológica, teórica, política, ética, para que le dediquemos enteramente todas nuestras preocupaciones y nuestro trabajo a los temas torales. Sí, hablando de eso, que es bien importante, yo creo que la parte central de un instituto político es su parte ética, ¿no? ¿De qué sirve tener grandes tribunos? ¿De qué sirve tener un gran tribuno como fue, habrá que reconocerlo, López Portillo, el expresidente, cuando era un gran pícaro, ¿no? ¿De qué sirve tener un individuo que fue a la Universidad de Harvard, como Carlos Salinas de Gortari, y fue un tremendo sinvergüenza también, y inclusive alguien lo moteja de criminal porque en su gobierno fueron asesinados más de 500 líderes de izquierda? ¿De qué sirve tener un gran científico que egrese de las más grandes universidades cuando carece de los rudimentos básicos de la moralidad y de la ética política y cívica? Habla de la reforma judicial. Yo quisiera poner el dedo en una llaga que a mí me parece que es importantísima, ahorita que habla de Eduardo, y de que a mí me parece que se cancelaron en el pasado reciente oportunidades como para jóvenes como para Eduardo, que no tuvieron el gusto de llegar al 2018 con el tsunami de el maestro y gran presidente López Obrador, y que por obra y gracia de la marca llegaron y han repetido hasta 3 veces en la Cámara de Diputados y en la Cámara local, cancelando de esa manera la oportunidad de muchos jóvenes. Claudia Sheinbaum recogió el espíritu de esa gran injusticia, el espíritu malo de esa gran injusticia, y ha propuesto la cancelación de las reelecciones, porque hemos dado cuenta de que prohijaron gente que cómodamente se han subido a las candidaturas sin hacer, ninguna aportación de forma inteligente, creativa o innovadora a la izquierda que los mexicanos esperamos. Esa es una verdad de Aquilo. Hay gente que va a llegar a la Cámara de nueva cuenta sin haberse despeinado, maestro. Y ahora en el 2024 fue más contundente el voto. Cuando López Obrador dijo en el 2018, a mí me pareció algo que dije, no va a poder cuajar esto. 5 de 5, es decir, la invitación de voto parejo, y se votó por Estrada Ferreiro, impresentable, como ya lo vimos, y corrupto. Se votó por el Químico Benítez, impresentable y corrupto. Y se subieron a la ola otras gentes, maestro, que no han dado los rendimientos a mi juicio de lo que esperamos de políticos con capacidades, con cultura, con preparación, con compromiso, con lealtad y con ética para la construcción de un segundo piso, para el enraizamiento de una izquierda que dure no 6 años, que dure los 80 años o 100 años, lo suficientes para convertir a este país en un país desarrollado. Y sí, yo le tomo la palabra al presidente López Obrador, convertir a este país con un enorme y gigantesco estado de bienestar como Dinamarca. A mí no me asusta y yo no me burlo de eso. Y por otro lado, tener una gran base económica para darle también oportunidad a los empresarios para que crezcan. Y lo que acaba de hacer Claudia, creo que se inscribe en esta imperiosa necesidad de darle verdaderamente importancia a los jóvenes capacitados como Eduardo y otros jóvenes que están en el anonimato y que no han tenido oportunidad. ¿Qué piensa usted de esto? No, claro que sí, que se están viviendo cambios económicos muy importantes, la economía se ha mejorado, se ha combatido la pobreza que desgraciadamente con el neoliberalismo se disparó a niveles preocupantes, pero además en materia política se está avanzando con el modelo de democracia participativa. En México se ha vivido un modelo de democracia representativa, donde tú vas y votas y te olvidas. Es más, desconoces quién es el diputado de tu distrito, el diputado local, federal. Nunca vuelves a ver al senador. Es más, ni lo conoces porque a veces ni en la campaña no llegó a todos los lugares.
Cuando mucho tienes alguna referencia con el gobierno más cercano, que es el presidente municipal y su cuerpo de regidores y su síndico procurador. Ahora, fíjense, el Instituto Nacional está trabajando mucho el modelo de democracia participativa, donde la mexicana y el mexicano, que en otro tiempo no eran protagonistas de la vida política, ahora lo están siendo. Exacto. Se están organizando, han despertado. Hay colonias donde ya cuidan los servicios públicos, participan. Cuando están en desacuerdo, salen a protestar, y hoy vivimos una libertad que no la vivimos. Yo, que vengo de los 70, tuve orden de aprehensión, fui expulsado de la normal rural, sufrí la persecución de que me cortaran mis salarios constantemente, eso me hizo buscar otras fuentes de empleo. Es decir, vivimos una política de terror, y usted mismo lo acaba de expresar. En el gobierno de Carlos Salinas vimos caer a casi 500 compañeros que eran luchadores sociales, y cuántos desaparecidos hay todavía. Y con Peña Nieto tuvimos los escándalos gravísimos, como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, que yo estuve allá en esas reuniones. Recién los desaparecieron, me tocó estar en Chilpancingo con los padres de los muchachos desaparecidos. Entonces ahora el sistema político mexicano, también con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia, va a sufrir cambios. Están sufriendo ya cambios importantes en el modelo de la democracia participativa. Tenemos ya la revocación de mandato. Gobernante que no sirva, que no gobierne para el pueblo, va para afuera. Así como el Químico Benítez, así como Estrada Ferreiro, que dicen que se colgó con su propia lengua, pero además quisieron hacer negocios desde el poder. Y aquí en Morena repetimos, yo en cada curso, en cada taller, repetimos la máxima ética de Morena y de Andrés Manuel: no robar, no mentir y no traicionar. Y separar los negocios de la política, porque separar parece que no lo el poder económico del poder político. Y qué bueno que la democracia está llegando al poder judicial, porque es el poder más oscuro, y lo voy a decir aquí claramente, el poder más podrido, donde se han hecho fortunas a costa del erario. Ministros que ganan 700,000 pesos y que tienen prestaciones que no las tienen los príncipes europeos. Entonces se tiene que acabar con los privilegios, con la corrupción, con la impunidad, inclusive con el nepotismo, porque el Poder Judicial, hay ministros que tienen hasta 20 familiares. Hay 750, hay una red de 750 parientes entre gente de la judicatura y el mismo Poder Judicial. Entonces, miren, ahora con Claudia y con Andrés Manuel, que está cerrando muy bien, ¿qué decimos? Justicia pronta, expedita y gratuita, porque hay mucho pobre en la cárcel. Hay muchos expedientes que duran 20 años o más, que no hay sentencia. Hay personas muy humildes que requieren una asesoría. Le voy a quitar la palabra, perdón, sí. Discúlpeme. Al presidente Trump lo juzgaron en 6 semanas. Al expresidente Trump lo juzgaron en 6 semanas por un delito que podemos pensar menor, y lo castigaron con 34 sentencias. Aquí, después de 1 año, 8 meses, no avanzan los juicios en contra de una docena de gentes acusados de malversación de fondos en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dígame usted si no tenemos una obligación, una necesidad de una reforma del Poder Judicial. Le queremos dar las gracias a don Carlos Rea Camacho, invitándolo para posterior ocasión y agradeciéndole muchísimo sus conceptos y sus apreciaciones, don Carlos. Vamos al pendiente, nos vamos a un corte. Hecho. Sale y vale.